Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Seguimos con nuestro estudio en la carta a los Efesios, una epístola de la prisión, y estamos en el verso 8, así que hoy vamos a ver del verso 8, parece que es al 16, vamos a ver, sí, al 16. Vamos entonces a leer esta porción de la palabra de nuestro Dios y después lo ponemos en manos de nuestro Padre Celestial. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy bien, hasta aquí la lectura, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque podemos tener tu palabra, la cual nos guía, nos enseña, y te rogamos, Señor, que nos ayudes a ponerlo por obra, porque finalmente el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, y pedimos, Señor, que fortalezcas nuestro espíritu para poder hacer tu voluntad y no la nuestra, y que tu nombre, Señor, verdaderamente sea glorificado, que te amemos en espíritu y en verdad, y no solamente de dientes para afuera. Señor, ayúdanos, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Muy bien, este es un pasaje paralelo que vamos a ver, Salmo 68, 18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Entonces, aquí cuando dice subiendo a lo alto, más que un lugar posicional, se refiere a lo que dijo Jesús allí en Mateo 28, 19, cuando dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, subió a lo alto es que está sobre todos, ¿sí? Llevó cautiva la cautividad, y esto refiere a los que estaban cautivos, ahora él los cautivó, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo, si usted ve todas las cartas, o la mayoría de las cartas del apóstol Pablo, dice siervo de Jesucristo. Y siervo, la palabra siervo es esclavo, doulos. Entonces, allí es donde entra esta parte. Éramos cautivos del pecado, ahora somos cautivos de Cristo. Antes éramos cautivos para muerte, ahora somos cautivos para vida. Y esa es nuestra realidad como cristianos. El Señor al cual le debemos nuestra vida, le honramos y le amamos y le servimos, y es de alguna forma como debe de ser. Pero Él no nos dejó simple y sencillamente austeros, sino que sigue diciendo el pasaje,
y dio dones a los hombres. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque al final, de alguna manera, necesitábamos apoyo, necesitábamos herramientas, necesitábamos orden para que cada quien pudiera hacer lo que le correspondía. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Esto se refiere otra vez. Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte, o sea, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero haciéndose condición de hombre, es lo más bajo. Jesús descendió del cielo, descendió del trono a la tierra, y usted puede ver que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, nació en un comedero de buey, su papá era carpintero, y no es que los carpinteros no puedan progresar, pero en realidad su familia era una familia pobre. Entonces, de alguna forma vemos que él bajó a la parte más baja de la tierra, y se puede decir que en la parte norte de Galilea y esa región era una zona oscura para aquel momento, era una parte que de alguna manera, pues hasta Natanael dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y esto de alguna manera habla de su majestad, habla de su poder, habla de su gloria, habla de su posición, ¿sí? No habla de un tamaño, no habla de un lugar determinado, sino que Él es todo y lo llena todo. Por eso Él, con ese poder, con esa gloria, con esa majestad, con esa autoridad, Él, Cristo, que es Dios, Él mismo constituyó a unos, y empieza a dar una pequeña lista de las herramientas para la obra del ministerio. Y dice apóstoles. Recuerda que apóstol es uno que es llamado para ser enviado, apóstolos, a otros profetas, aquellos que llevaban la palabra de Dios. Un profeta era un emisario de la palabra, no era alguien que tenía alguna revelación interior, sino era una revelación dada por Dios. Por eso el profeta decía, el Señor Jehová ha dicho, porque era lo que decía Dios, no lo que él pensaba o lo que él quería. Así que digamos que en estos tiempos los que predican la palabra son profetas modernos. ¿Por qué? Porque dicen lo que dice Dios. Y si hay alguno que dice algo contrario a lo que dice Dios, se llama falso profeta y Dios va a tratar con él. Entonces, profetas, a otros evangelistas. ¿Qué es evangelista? Bueno, aquel que predica el evangelio. De hecho, en nuestros días hay evangelistas, digamos, profesionales, ¿no? Que tienen el don de evangelismo. Tenemos muchos conocidos en la historia del cristianismo. Uno de ellos es Billy Graham, que se dedicaba a predicar el evangelio por todo el mundo. Luis Palau es otro, y así hay varios evangelistas. ¿Qué son los evangelistas? Son los que siembran la semilla, que predican a Jesús, y otros vienen, como lo dice aquí, otros pastores y maestros que van a cosechar esa siembra para instruir, guiar, de alguna manera dar dirección. Entonces, esto es, digamos, la parte superior de la iglesia, pero los apóstoles dejaron de ser. Ahora quedan los pastores y maestros junto con los evangelistas, aunque, como digo, el evangelista puede ser un profeta, el pastor puede ser un profeta y el maestro puede ser un profeta. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente dan el mensaje de Dios en ese sentido. Verso 12, a fin. ¿Cuál es el propósito? ¿Enriquecerse? No. ¿Hacerse grandes, es decir, famosos? No. ¿Que les besen la mano? No. ¿Que no pisen el suelo? No. ¿Cuál es el fin? El fin es perfeccionar a los santos.
¿Qué quiere decir esto? Que ellos van a verter su conocimiento, su espíritu en las personas. Ellos van a decir, mira, es así, es así, es así. De alguna forma, para eso estamos, para enseñar a otros. No es para que nos muramos con el conocimiento o con la forma de hacer las cosas, sino enseñarlo para que otros hagan, para que otros aprendan, para que otros crezcan, para que otros de alguna forma puedan sustituirlo. ¿Por qué? Porque al final pues, no somos eternos, entonces tenemos que ir preparando a otras personas para que cuando uno deje de existir, pues venga otro. Así de sencillo. Y uno tiene que dar todo el conocimiento que uno tiene y estudiar más y averiguar más y instruirse más. ¿Para qué? Para que pueda ser un mejor enseñador de la palabra. Dice, entonces, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para que los santos hagan la obra del ministerio. No es para que, ay, el pastor hace todo. No, es para que ellos, al aprender, hagan lo mismo. Vayan, prediquen, vayan, enseñen, vayan y aprendan cuál es su don. Hay muchos cristianos que tienen 1000 años de cristianos y no saben cuál es su don. Y qué tristeza, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, ay, yo tengo 50 años de cristiano. Y le pregunta a uno, ¿y cuál es tu don? Pues quién sabe. Ahora, hay algunos que dicen, no, pues yo soy maestro. ¿Qué significa maestro? No significa uno que da clases, sino uno que tiene el don para enseñar con su vida. No es uno que agarra un libro y le dice, mire, les voy a enseñar esto que dice el libro. No, está enseñando lo que dice el libro, sino uno que enseña con su vida. Uno que ha aprendido, que ha transformado su vida y que de alguna manera es un instrumento de justicia en las manos de Dios. No es un perico repetidor de cosas que otros dicen. Es un maestro que verte su espiritualidad y su conocimiento en otros. No es uno que agarra un libro y, a ver, aquí dice este libro esto, apréndanlo. No, es uno que adquiere conocimiento, que adquiere la inteligencia de Dios y después la verte en sus alumnos. Eso es importante. Otra vez lo digo, maestro no es uno que enseña, o que da una clase. Maestro es uno que tiene el don, y el don se caracteriza porque Dios lo apartó, lo ungió, lo capacitó para este ministerio. Entonces, por eso la Biblia nos dice, no os hagáis todos vosotros maestros, porque entre mayor conocimiento, mayor condenación, ahí en Santiago 3:1. Porque al final de todo esto, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, esto es para que crezca la iglesia de Dios, y dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, nuestra meta es ser como Jesús. Nuestra meta es ser como Jesús. No ser como el maestro, no ser como el pastor, no ser como el evangelista, no ser como el apóstol, ser como Jesús. Y para ello necesitamos despojarnos de este hombre viejo para que Cristo sea vivificado en nuestra vida. Así que esta es de alguna manera nuestra meta, ser como Cristo. Verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, es decir, maduremos y no estemos, dice, llevados por doquiera de viento de doctrina. Mira, está de moda esto y está de moda lo otro y ahora hay que hacer esto y ahora... No, la palabra de Dios es la misma, la palabra de Dios no cambia, Cristo no cambia, es inmutable. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que permanecer en la doctrina de los apóstoles y no en nuevas doctrinas. Sigue diciendo, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, es decir, que son de alguna manera utilizados por el diablo para desviar a personas hablándoles de Dios. ¿Cómo pueden muchas personas, hablando de Dios, estar lejos de Dios? Por eso
Jesús decía, repitiendo palabras de Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, de labios para afuera. Y tiene que ser un corazón contrito y humillado, un corazón dispuesto a cambiar y estando cambiando. Tenemos que ir cambiando. No podemos quedarnos como estamos. Necesitamos más de Jesús. Necesitamos más cambio que se vea, que se sienta, que se note, que sea de testimonio. Sino que siguiendo, dice el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, es decir, verdad sin amor, no funciona. Tiene que ser la verdad en amor. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, Cristo, y por eso lo recalca aquí el apóstol, esto es Cristo, la cabeza es Cristo, y otra vez, la cabeza no es el maestro, el pastor, el evangelista, el profeta, el apóstol, no, la cabeza es Cristo, y esto tiene que quedar clarísimo, porque nosotros somos seguidores de Cristo, por eso somos cristianos. Verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado, bien unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente, es decir, entre cristianos nos ayudamos. No como alguien dijo que los cristianos son el único ejército que termina de matar a sus heridos, no, nos ayudamos mutuamente. ¿Para qué? Para crecer en el espíritu, crecer en la plenitud, según la actividad propia de cada miembro, es decir, según su don. O sea, el de exhortar en exhortación, el de administrar en administración, el de servir en servir, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, es decir, ir creciendo en amor. No debemos de quitar el ingrediente amor a nuestra vida. Y el amor, recuerda, es agape, agapao, y tiene que ver con el amor a Dios y al prójimo. Eso no quiere decir que amar es consentir el pecado. Amar es decirle a la persona lo que ve mal. Por eso dice, fieles son las heridas del que ama e inoportunos los besos del que aborrece. Así que hay que señalar, sí, hacerlo en amor, pero a quien le gusta que le señalen algo. Pero es por nuestro bien. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque tú nos amas y nos muestras cada día lo que debemos dejar de nuestra vida para honrarte y glorificarte. Así que, Señor, te rogamos que nos ayudes a crecer, que nos ayudes a entender cuál es nuestro propósito, edificar a los santos y a su vez nosotros edificar a otros y edificarnos unos a otros. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, rogamos que hables a nuestro corazón y que podamos hacer tu voluntad a través de la iglesia, por la cual Cristo murió y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Señor bendito, ponemos nuestra vida en tu mano y en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias y pues les invitamos, si no se ha suscrito, que lo haga, que lo comparta para que esto pueda pues crecer. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video.